Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy checando cómo está el volumen mientras nos vamos conectando poco a poquito. Muchas gracias por darse el tiempo de meditar la palabra de Dios, las lecturas que van a resonar en nuestros corazones en este contexto de la Santa Misa, en el contexto del sacrificio de Cristo, en el contexto de la alianza. Y estamos en este domingo 16 y vamos a iniciar con nuestra oración. Tomamos siempre la oración colecta que nos ayuda como a calentar el corazón. Vamos a iniciar todos juntos. Los invito a tener sus Biblias, utilizar este tiempo como un tiempo de oración, un tiempo de escucha de la palabra de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La oración que vamos a utilizar en todo el mundo busca al Dios diciéndole: sé propicio, sé bueno, Señor. Cambia tu rostro, como no pongas tu rostro tan enojado en esta imaginación, con tus siervos, y multiplica bondadoso los dones de tu gracia. Es como decir, tú que conoces el corazón de tus hijos, tú que sabes de qué están hechos porque tú los creaste, no te molestes por sus errores. Al contrario, dale más esos dones que se ven necesitados. Y dice, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles. Una oración de un papá, de una mamá que suplica por sus hijos. Y esa es nuestra iglesia. Una iglesia que siempre intercede, suplica por sus hijos, que somos nosotros pecadores, y que sabemos que estamos hechos, ¿verdad?, de debilidades, que estamos hechos con algunas inclinaciones al mal. Y esa es la oración, que para que perseveremos en la fe, en la esperanza y en la caridad. Muy bien, las lecturas del día de hoy son muy hermosas y vamos a tomar uno de los salmos que más hemos escuchado, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, y vamos a hacer una lectura continuada del Evangelio de la semana pasada, del Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, y vamos a leer una lectura de Jeremías en el capítulo 23. Vamos pues abriendo nuestras Biblias. Y vamos a ir al capítulo 6, que en mi Biblia ya la tengo preparada y está en la página 1774, ¿sí? 1774 y 75. Entonces, en los dos domingos pasados hemos platicado de el capítulo 6 y hoy cerramos el capítulo 6. A partir de la próxima semana vamos a interrumpir un poco la lectura del Evangelio de San Marcos y nos vamos a concentrar en el Evangelio de San Juan para mirar todo el capítulo 6, el discurso de yo soy el pan de vida. Y nos va a ocupar, como estoy casi seguro, que 5 domingos nos va a tomar ese evangelio, que va a ser fascinante leerlo y estudiarlo. Pero hoy vamos a mirar. Y entonces habla de esos 12 momentos cuando vemos que es rechazado en su pueblo, el primer momento, y Jesús dice que se asombraba de la falta de fe. Y después cómo envía a sus discípulos, que fue el evangelio pasado. Y ahora dice en el versículo 30, Marcos 6, capítulo 30, dice en el versículo 30, los apóstoles, ¿sí?, se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Regresan de su misión, ¿sí? Regresan de la misión. A veces sentimos que la primera misión de los discípulos es en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y empieza a predicar Pedro y convierte a 3,000 personas del primer sermón. Pero si leemos detenidamente el Evangelio, no solamente es la única ocasión en donde Marcos plasma que
han ido a su primera misión, ¿sí? Decíamos la vez pasada. Entonces, después del rechazo de Jesús, parece ser que eso motiva a Jesús no tan solo a predicar el Evangelio de Jesús en sí mismo, sino a crear, como nos detuvimos la semana pasada, a esos 12 apóstoles los crea y les concede su poder, les concede su experiencia para que ellos vayan y hablen de lo que ven y de lo que escuchan. Y entonces en versículo 30 dice, los apóstoles se reúnen con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado, ¿sí? Recuerden, ¿qué es lo que han hecho y qué han enseñado? Cuando les da el poder, les dice, dándoles poder sobre los espíritus impuros, ¿sí? Y además dice, permanezcan allí, ¿sí? Y entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsando muchos demonios y curando a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Y eso es lo que le cuentan a Jesús. Le cuentan a Jesús cómo la gente ha recibido el mensaje de conversión. Segundo, que cómo los demonios les obedecen a los discípulos, cómo han curado a muchos enfermos y cómo les han ungido con óleo. Eso es lo que le están contando a Jesús, lo que dice, lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús, vemos el primer elemento que hace. Vamos a ver 3 pasos. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Entonces llega ese primer momento en donde Jesús toma a sus discípulos y lo primero que hace es llevarlos, ¿sí? Llevarlos, pero ahora es juntos. Jesús y sus 12 discípulos se van a retirar para descansar un poco. Después nos va a decir por qué tienen que descansar, ¿sí? Dice que nos va a decir, dice, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. No tenían tiempo ni para comer. Entonces Jesús se pronuncia. ¿Qué están haciendo los apóstoles? Están dedicando su vida a lo más importante, ¿sí? Están haciendo a lo que Jesús vino, a proclamar el mensaje de conversión. De hecho, esas son las primeras palabras de Jesús. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y eso es lo que están haciendo los apóstoles. Están dando un mensaje de conversión y están diciendo que con esa expulsión de demonios, curando a enfermos, que están diciendo que el reino de los cielos ya está cerca. Esos son signos. Son signos de que el reino de los cielos ya está allí presente. Y entonces puede ser esa tarea, puede ser muy abrumadora, puede ser que canse demasiado a los apóstoles porque ni siquiera les da tiempo de satisfacer sus necesidades físicas, de proteger a su cuerpo, ¿sí? Y el segundo elemento que quiero decir es pues que después de que se dice, Jesús los invita a dejar, a irse, a descansar, dice en el versículo 33, versículo 32, entonces se fueron solos en una barca a un lugar desierto. 33, al verlos partir, muchos los reconocieron, dice, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Habla y dice, los vieron. Ya no tan solo ven a Jesús, sino aquí ya podemos mirar cómo la iglesia habla de Jesús y de los 12 apóstoles y cómo cuando los ven al grupo, ven a Jesús y al grupo, el grupo que también está actuando en el nombre de Jesús, que está haciendo las veces de Jesús, la gente tiene un entusiasmo y dice que van. Y vemos ahí la presteza, cómo van. Dice, y quiero decir, no tan solo en la rapidez, porque llegan antes que por tierra, que normalmente se llega más, o sea, una lancha cruza, ¿verdad? Y es el camino más rápido que ir a pie. Pero habla aquí de que fueron corriendo, que fueron gustosos. Y no tan solo quiero poner ese elemento, sino que el mensaje de Dios, ese mensaje de conversión, esos signos del reino de los cielos han creado tanta alegría que de alguna manera se pone en práctica lo que Jesús decía, vayan ligeros por el camino, no se preocupen por tantas cosas. Hay cosas esenciales en la vida. ¿Y cuáles? Dejan todo, dejan casas, dejan familias. Vamos a pensar, dejan trabajo, dejan su propio lugar de comodidad
y van hacia ese lugar donde se está predicando la conversión y donde están habiendo signos del el reino de los cielos, ¿sí? Entonces han dejado todo de alguna manera. Los que escuchan dejan todo para eh, comprometerse en las cosas del reino de los cielos. Yo creo que hago un pequeño comercial, pero yo creo que a veces eso nos pasa a muchos, ¿no? Y que no somos entendidos, como de repente quisiéramos dejar todo, ¿sí? Dejar todo. Toca misa, voy a misa. Hay un grupo de oración, voy a ese grupo de oración, que es tan hermoso escuchar ese mensaje de conversión, nos da tanta vida, nos da tanta alegría, nos llena tanto ese mensaje que estamos dispuestos a dejar todo y a veces pues hasta aventarnos unos rounds con nuestra propia familia porque dicen, tú pura iglesia, pura iglesia, pura iglesia, y aquí no haces nada, y mira y no cambias, y mira y esto, ¿no? Pero es tanta alegría que da las cosas de Dios. Voy a continuar para luego regresar a hacer más comentarios. La tercera cosa que vemos entonces, el primero es que Jesús se los quiere llevar a un lugar de descanso. El segundo momento, que ese mensaje de conversión y los signos del reino de los cielos, cómo crean tanta alegría que la gente es capaz de dejar todo. Y un tercer elemento, que cuando llegan y vemos que la gente, no lo he leído, pero lo voy a leer, dice, al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella. Sí, al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato. ¿Qué dice que Jesús se compadeció de ella? Y aquí algo bien bonito y bien interesante, dice que se movió su corazón, se movió de compasión, dice, y entonces dice porque eran como ovejas sin pastor. Y entonces el Mesías aquí anuncia que el Mesías que está dando signos del reino de los cielos no tan solo es un sacerdote, no tan solo es un rey, sino también es un pastor, ¿verdad? Y ese pastor dice, ¿qué es lo primero que hace Jesús? Dice, les estuvo enseñando muchas cosas. El verbo que se utiliza es el verbo didaskó, que de ahí viene la didaje, de las primeras enseñanzas de los apóstoles, un documento muy importante, la didaje. Y dice que, ¿por qué? Porque dice que porque estaban como perdidos, como ovejas sin pastor. Cuando alguien está perdido, lo primero que dice la sabiduría de Dios es que se le anuncia la verdad. La verdad le es anunciada cuando alguien se siente perdido. Y esa verdad, cómo crea, cómo alimenta, cómo da sentido a la vida, ¿sí? Y entonces vamos a ver aquí que, ¿por qué está pasando esto? Y esto nos va a llevar precisamente a la primera lectura que vamos a leer en este momento. Vamos a buscar nuestra primera lectura, que es del libro de Ezequiel. Y Ezequiel está por allá vamos a ver dónde está. Aquí está en la página. Más que Ezequiel es Jeremías. Yo me quedé con Ezequiel de la semana pasada. Con Jeremías. Y está en mi página 668 de nuestra Biblia. Jeremías capítulo 23. Los primeros 6 versículos. Y vamos a mirar allí que nos va a contar Jeremías. De hecho, va a ser una profecía en contra de los malos pastores. Vamos a leerla corridita, dice así, capítulo 23, Jeremías, del 1 al 6. Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal, oráculo del Señor. Por eso, así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países donde las había expulsado, y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas, y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán, y ya no temerán ni se espantarán, y no se echarán de menos a ninguna, oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germento justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo,
E Israel habitará seguro y se lo llamará con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Wow, wow, wow. Esta es una profecía, algo bien profundo y bien hermoso, pero quisiera un poquito explicar el contexto para poder entender y así poderlo entender un poquito más el Evangelio y poder hablar del Salmo que nos propone la Santa Iglesia este domingo. Bien, lo que está diciendo en primer lugar son varias partes. Lo primero que está diciendo es que los pastores han hecho y deshecho con las ovejas, que no les han cuidado y que las han extraviado. Ese es el primer momento. Segundo, que Dios vendrá a hacer justicia, que los va a castigar. A estos pastores, Él va a presenciar un juicio, pero que es la tarea de Él. Segundo, que Él mismo vendrá y será el pastor, será el que reúna a la gente. Y tercero, que enviará pastores, no tan solo Él pastoreará, sino que también habrá pastores junto con Él. Y todo esto nos está hablando del Evangelio, ¿sí? Nos está hablando del Evangelio, que cuando Jesús mira y se mueve su corazón es porque está hablando de todo esto, que desde el año aproximadamente, podríamos decir, desde el primer exilio, desde la primera deportación, que es de Asiria, el pueblo de Israel, por eso hablan los dos, del año 722, aproximadamente, cuando todo el pueblo del norte, Israel, es llevado, y no tan solo es llevado al exilio, sino que es dispersado entre todos los pueblos. Por eso él dice que él atraerá a todos los que fueron dispersados, y luego viene otro momento, otro golpe, que es en el movimiento, en el año aproximadamente 587, cuando el reino del sur también, él no es dispersado como Israel, como el pueblo del norte, sino es llevado a Babilonia. Los asirios, en el año 722, dispersaron todo el pueblo de Israel, al pueblo del norte, y el pueblo de los babilonios toman al pueblo de Judá y se lo llevan cautivo totalmente en el año 587, y viene una de las ruinas más grandes. ¿Cómo viene? Por la destrucción del pueblo, la destrucción de la ciudad, la destrucción del templo. Sí, viene todo esto, ese saqueo. Y eso es lo que estamos allí encontrando. Por eso va a decir y habla: en sus días Judá será salvo e Israel habitará seguro. En otra traducción habla de que Israel volverá al lugar de donde fue dispersado, allí regresará. Entonces estamos mirando que Jesús, cuando se encuentra con este pueblo que dice como ovejas sin pastor, está mirando esos pueblos. Sí, está mirando a los pueblos que han sido dispersados, que han tenido malos pastores, y que él mismo ha instituido a 12 nuevos pastores para que los guíen para la verdad, Y de aquí me gustaría de alguna manera, y entonces cuando habla de instituir a esos nuevos pastores, yo les daré nuevos pastores. ¿Quiénes eran los malos pastores? Pues aquí estamos hablando que los que eran pastores en esos tiempos eran los sacerdotes. ¿Sí? Y cuando en la profecía de Jeremías dice: les daré nuevos pastores, y vemos cómo Jesús está mandando a los 12 apóstoles, no tan solo está instituyendo a 12 apóstoles, no tan solo están siendo pastores, sino también estamos viendo que en los apóstoles ya está su intención de que sean sacerdotes, ¿sí? Sacerdotes, algo bien hermoso. Y no tan solo eso, sino que vendrán del linaje de David, que Dios no olvida sus promesas, como lo estábamos hablando en la liturgia de este jueves, ¿sí? Y entonces ahí es cuando esa es la compasión de Dios. No tan solo es la compasión de las personas que están allí como ovejas sin pastor, sino es una compasión, quiero llamar, histórica. Es una compasión que es la compasión del Dios que abarca y que atraviesa toda la historia, es decir, todo el tiempo, y que abarca a todos aquellos que han sido dispersados, que han sido abusados, que han sido mal guiados hacia algo que no es la verdad. Yo quiero que sea otro pequeño comercial de una manera sencilla. Es que muchas veces
en nuestro mensaje del Evangelio, los que hemos sido depositarios, a veces no, no damos la buena noticia como ha sido el Papa Francisco, que continuamente ha dicho el gozo del Evangelio, el gozo de la evangelización, el gozo de la buena noticia, y que a veces nos quedamos solamente con algunas regulaciones, el no harás. Por ejemplo, es cierto que los católicos decimos, y voy a tomar un tema muy, muy delicado, ¿no? Voy a decir, no se pueden utilizar anticonceptivos, no se pueden utilizar, no se puede utilizar dispositivo, no se puede utilizar pastilla, pero muchas veces no decimos cuál es la buena noticia, ¿sí? Nomás decimos que eso ofende, que eso lastima, pero si llegáramos a entrar un poquitito a lo que el Papa Juan Pablo II hablaba de la teología del cuerpo, que lo mejor que puede hacer un hombre es amar el cuerpo de su esposa de una manera íntegra y que también cuide del cuerpo hermoso, su funcionamiento fértil de la mujer y que los haga entrar en una comunicación más íntima y que se puedan respetar los ritmos de la vida y que pueda haber una, aparte de la comunicación, un respeto cordial, amoroso del uno por el otro. Eso muchas veces no se predica, no se predican los beneficios de, digamos, de no usar anticonceptivos, y tampoco a veces se enseña a los jóvenes el plan natural. ¿Cuál es el plan? Y que el plan natural no solamente es pues aguántate ahorita y ahorita no hagas nada porque ahorita yo estoy fértil. No, sino que Dios cuando Dios modeló el cuerpo y te hizo mujer y te hizo hombre, allí ha plasmado en nuestra naturaleza, ha plasmado su plan. Ha plasmado su plan, y que cuanto más se utiliza, cuanto más se desobedece este plan, pues hay más infidelidades, ¿sí? Hay más cánceres, hay más divorcios, hay menos satisfacción sexual, etcétera. Que cuanto más se utiliza esta experiencia de comunicación, y que se debe de ser enseñar, porque la experiencia íntima debe de ser no de miedo, y que se debe también de alguna manera planificar los hijos que se tengan. En fin, es un tema un poquito picudo. Sin embargo, a lo que quiero decir es que muchas veces nos ha faltado compartir la alegría de esa noticia. Nos ha faltado, y también a veces no se ha querido aceptar esa buena noticia. Si nomás dime que está mal y ya no lo hago. Y nos hace falta la alegría de de esa compasión, de ese plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bien, entonces aquí vemos cómo esta palabra, Dios está prometiendo reunir a todos los suyos, ¿verdad? A las 10 tribus del norte y a las 2 tribus del sur. Y entonces con esas características, me gustaría que de alguna manera sencilla leamos el salmo que nos propone. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Este salmo que es muy, muy hermoso, tiene elementos bien importantes que me gustaría solamente tocar dos o tres que pudieran ayudarnos a hablar un poquitito más. En primer lugar, dice: el Señor es mi pastor, ¿sí? Yahvé es mi pastor. Y cuando vemos que Jesús mira a, al pueblo sediento, extraviado, dice, porque parecen ovejas sin pastor. Entonces ahí la importancia de que cuando Jesús
se pone a enseñarles y Él es el pastor que después en el mismo Evangelio de San Juan, en capítulo 10, va a decir, yo soy el buen pastor, de alguna manera más tajante, mucho más literal, mucho más abierta, va a decir, yo soy el buen pastor como el Dios, el Dios, yo soy Dios. Y aquí está Dios apacentando a mi pueblo, unido con mis pastores que hacen las veces de mí. Y antes de seguir más adelante, yo creo que a veces es cierto, y yo también lo he dicho, ¿no? Que a veces no es bueno del todo encariñarnos con los sacerdotes, con los pastores, sino que tenemos que mirar a la iglesia, a la Eucaristía en sí misma. Yo lo he dicho, pero creo que aquí también nos da algo bien interesante, que dice que cuando ven a Jesús, los ven a todos y los siguen. ¿Sí? Y es que de repente se identifica tanto al sacerdote con Jesús y es el Dios que me habla a través de este instrumento concreto, ¿sí? Yo creo que aquí tendríamos más bien, propongo de una manera sencilla, que en lugar de decir no te encariñes con el sacerdote, más bien digamos, desapégate del sacerdote, vívelo, abrázalo, protégelo, cuídalo, reza por él cuando está a tu lado, a tu servicio, y cuando falla también, cuídalo, ámalo, protégelo, respétalo, ¿sí? Porque dice, yo soy el que me encargaré, yo soy el que voy a hacer juicio contra mis pastores, yo soy, ¿sí? No es la comunidad, es Dios mismo que se encarga. Y después, déjalo ir, ¿sí? Déjalo ir. Ama a Jesucristo en tu pastor, en tu sacerdote, pero déjalo ir, no te aferres a él, no te aferres a él. Pudiera ser alguna tonación que yo pudiera hacer. Y entonces me gustaría que hay dos palabritas muy bonitas que aquí en nuestro salmo los repiten cuando dice tu vara, ¿sí? En nuestra Biblia dice tu vara y tu bastón me infunden confianza, tu vara y tu callado me dan seguridad, dice en la otra traducción. En inglés dice tu rod and staff, ¿sí? Secures me. Y, y a veces pareciera ser que cuando hablamos de tu vara y tu callado, me da seguridad que estamos hablando de lo mismo, pero no. Si vamos con los pastores allá en el tiempo de Jesús, el, el- la vara es una vara pequeña, como vamos a decir, como la macana de los policías, y esa la llevan en el cinturón todos los pastores, y esa sirve para ah, golpear y matar a las bestias. Es una vara muy dura, incluso hasta pesada, para realmente acabar con. Es un arma, es como un arma para defenderse y defender a las ovejas. Y el callado es el tradicional, es la vara más larga que te parece así como un ganchito, ¿no? Que tiene como un hood, ¿sí? Que tiene así como un ganchito. ¿Para qué? Y que ese sirve para dos cosas, porque hay las ovejas, este, hay unas que son muy dóciles y hay otras que son muy rebeldes, y entonces el pastor tiene que jalarlas del cuello, así jalarlas tal cual del cuello y guiarlas, y por eso tienen ese palito así, para, entonces, uno es para guiar a las ovejas a la verdad, y cuando hay una descarriada, jalarla, ¿verdad? Y llevarla por verdes praderas, pero el otro, tu vara y tu callado me dan seguridad. Es decir, ¿qué me da seguridad? Que me defienda Dios, que me defienda, y que me da seguridad que Él me va a guiar a la verdad, que Él me va a guiar a la verdad, que Él me va a guiar por el sendero perfecto. Por eso dice, aunque pase por obscuras quebradas, ¿sí? Aunque pase por cañadas oscuras en nuestra traducción, no temo, porque tú estás conmigo. Y no tan solo el pastor, sino qué cosa está, su arma y su callado me dan seguridad. El arma que me defiende contra el mal, contra el maligno, y el callado que me saca del error. ¿Sí? Y luego dice, y quisiera terminar, que ya vamos terminando esta pequeña clase, este pequeño encuentro con la Biblia, me gustaría citar lo que dice este,
San Anselmo, ¿verdad? En el libro sobre los sacramentos, dice que cuando dice él, ¿con qué frecuencia escuchamos el Salmo 23 y no lo entendemos? Y dice él, veamos cómo se aplica a los sacramentos del cielo. Y esto es lo que quisiera terminar cuando él habla este salmo y dice, San Ambrosio, ¿cómo escuchamos y no lo entendemos? Y después cuando habla del aceite en mi cabeza, de la corrección, que eh, que me prepara, ¿sí? Me prepara una mesa y mi copa rebosa. Ambrosio y todos los padres, y después de él, San Eusebio de Cesarea, se dieron cuenta que ahí está prefigurado, de alguna manera, anunciado los sacramentos. El sacramento me haces pasar, me llevas por aguas, ¿sí? Por aguas tranquilas, el bautismo, ¿sí? Me sientas a la mesa y mi copa rebosa, la Eucaristía. Me unges con óleo, la confirmación, el bautismo, la unción de los enfermos, ¿sí? Y dice, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo, y el Señor es mi pastor, el sacerdocio y el matrimonio. ¿Cómo se pueden mirar? Y dice Ambrosio, ¿cómo lo escuchamos tantas veces y no lo aplicamos a los sacramentos del cielo? Qué hermoso banquete, qué hermosa experiencia de poder mirar que el Señor provee todo y que cuando una función de Dios, de pastor, es darnos los sacramentos porque ahí nos da vida y vida en abundancia. Bueno, pues un poquito de calentamiento para que podamos llegar con un corazón sediento y hambriento a encontrarnos con ese pastor en la Eucaristía. Y que allí Él nos sentará en la mesa, que allí su copa rebosa, que nos dará todo su cuerpo, toda su sangre, que allí nos alentará, que nos protegerá de todo mal en la Eucaristía y que allí nos corregirá, que nos enseñará la verdad. ¿Cómo? A través de tus sacerdotes, de los sacerdotes del Señor, a través de tus pastores. Pues vamos a terminar aquí. Que el Señor les conceda la bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme, Jaime, Pati, Dios me los bendiga. Recuerden, Carlita, recuerden que mañana a la hora de la Divina Misericordia, después de la Divina Misericordia, vamos a comenzar nuestra consagración a San José. Son 33 días y mañana, con la gracia de Dios, empezaremos. Ya todos tienen su libro, todos tienen su material, y después de la Divina Misericordia iniciaremos esta consagración. Mañana va a ser el día primero. Gracias, Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Georgina, Lorena, Dios me los bendiga mucho. Guillermina, bonita noche.